Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga ricamente. Es un gozo estar con ustedes por este medio y compartir la palabra. Espero que estén bien, que Dios los pueda bendecir, estén guardados y cuidados porque, bueno, como todos saben, dieron una ola de frío polar y más frío que todos a veces, y ya sentimos en la tarde que está bastante frío. Por eso debemos cuidarnos, a cada uno de ustedes cuidarse por el frío realmente. Y bueno, si alguno precisa y tiene que salir, bueno, no queda otra que salir, pero traten de salir lo menos posible y cuidarse. De más decir eso, entonces que Dios bendiga a cada uno y cualquier cosa que precisen, que esté a nuestro alcance, estamos a las órdenes. Quiero compartir unos versículos con ustedes, bastante conocido el primer versículo, pero realmente pienso que muchas veces nosotros, como conocemos, dejamos pasar muchas veces realmente de lo que conocemos. Pero quiero leer con ustedes el versículo 1 de Hebreos capítulo 11, que nos habla de la fe. Dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Realmente es lo más importante del cristiano, es la fe. Y como dice acá, es la fe, la certeza de lo que se espera. Es algo que estamos seguros de lo que estamos esperando. Y bueno, fue lo que hablamos más o menos el domingo, ¿no? Los que pudieron estar. Nosotros tenemos la certeza, ¿no? La seguridad que tenemos una vida eterna. Tenemos la seguridad que Cristo fue a preparar para cada uno de nosotros la vida eterna, ¿no? Y una morada para cada uno de sus hijos. Y continúa este versículo: la comisión de lo que no se ve. Aún no lo vemos, ¿no? Que Él está preparando una morada, aún no vemos que Él está realmente, pero estamos seguros de que Cristo está preparando para nosotros. Eso pues es la fe. Y quiero compartir estos versículos más adelante, atrás en la Biblia, que está en Lucas capítulo 8, versículo 43. Nos habla sobre una mujer. Dice el versículo 43: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hace 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Nos habla de una mujer y lo raro que se ve que por lo acá es una mujer que era pudiente, ¿no? Que tenía plata, porque dice que fue a médicos y ninguno pudo curarla, ¿no? Gastó, dice, y había gastado en médicos. Hacía 12 años que padecía de ese problema. Y dice el versículo 44: se le acercó por detrás y tocó del borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús dijo: ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban: Maestro, la multitud te aprieta y oprime, y dicen: ¿quién es el que te ha tocado? Realmente vemos una situación que quizás los discípulos, como graciosa o como diciendo, bueno, estaba una multitud. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en multitud o hemos subido en los ónibus que están llenitos de gente? Imagínense uno decir allí adentro, cuando estamos apretados en cierto lugar, decir, bueno, ¿quién me ha tocado? ¿No? Y enseguida saltó el discípulo diciendo, bueno, estamos aquí apretados, la multitud está contigo, alrededor tuyo, y todos querían tocar a Jesús. En aquel tiempo, por las maravillas que Jesús hacía, ¿no? Los milagros y todo, que eso ya estaba, todo el mundo repartía diciendo, bueno, Jesús es el que sana, Jesús es el que cura. Entonces todo el mundo quería llegar cerca, todo el mundo quería tocar, ¿no? A Jesús. Porque no, yo quiero tocarlo. Entonces la gente se aglomeró de tal forma para tocar a Jesús. Pero realmente es una situación que allí dice, Jesús sintió que alguien le había tocado.
Y Pedro le dijo, todos te han tocado, todos te rozan. Pero en el 46 dice, pero Jesús dijo, a alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Realmente vemos el poder de Dios, ¿no? Y alguien que le tocó dice, bueno, alguien me ha tocado porque ha salido poder de mí. Cristo allí, Jesús, había sentido que realmente había salido un poder de él, ¿no? Como dice el 44, esa mujer tocó y fue sanada al instante. Al instante que lo tocó, fue sanada. Había recorrido varios médicos para poder ser sana. Había pagado y gastado su plata en los médicos y ninguno pudo resolver. Por 12 años sufriendo. Y de repente solamente tocó a Jesús y fue sanada. Pero vemos que Jesús sintió cuando ella lo tocó, ¿no? En el 47 dice, entonces cuando la mujer vino, que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose en sus pies le dijo, declaró delante de todo el pueblo que causa le había tocado, y como al instante había sido sanada. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿No? Realmente vemos por qué la mujer fue sanada. En el versículo 48, ¿no? Dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Imagínense en ese momento, ahí, cuántas personas querían ser sanadas. ¿Cuántas personas podían tocar a Jesús? Yo lo quiero tocar porque quiero realmente sanar de tal cosa, quiero que pase tal cosa, quiero que pase tal otra. Pero hay una gran diferencia de esta mujer, de querer tocar a Jesús y de querer tocar como esta mujer lo tocó, ¿no? Y Jesucristo se dio cuenta que había salido poder de él porque esta mujer le tocó de una forma diferente, de una forma realmente que de esa forma que salió el poder de Dios. Toda la gente le tocaba, toda la gente cruzaba y lo tocaba, él no sentía nada. Quizás esa gente que lo tocaba necesitaba de un milagro, necesitaba realmente de una sanidad, necesitaba de algo de Jesucristo, pero nadie declaró nada que había sido sanada. Jesucristo no había declarado nada que había realmente sentido que le había salido poder de él. Solamente declaró cuando pasó con esta mujer. ¿Por qué? Porque como dice el versículo 48, la parte final, tu fe te ha salvado. La fe que ella tenía en Jesucristo, la fe que ella tenía realmente de decir que, bueno, al tocar a Jesucristo iba a ser sana, fue lo que pasó con ella. Si ella tocara a Jesucristo como todos estaban tocando, como todos trataban, no iba a pasar nada. Ella no iba a ser sana. Ella no iba a realmente sentir ese milagro. Jesús no iba a sentir el poder salir. Pero ella realmente tocó a Jesús, fue a Jesús con fe. Con la fe que realmente necesitaba ser sana y sabía que Jesucristo podía hacer eso por ella. Eso es lo más maravilloso, que no solo pensar y decir, bueno, yo tengo fe, pero ella sabía y tenía fe y confianza, como dice el versículo que leímos, ¿no? Tenía certeza de que realmente iba a ser sana. ¿Por qué? Por medio de su fe, porque tenía fe en Jesucristo. Y fue eso realmente lo que pasó con ella. Sufriendo 12 años, padeció esa enfermedad, pero Jesucristo la sanó. Hermanos, muchas veces nosotros pasamos por dificultades, por problemas, enfermedades, y muchas veces pasamos nosotros llorisqueando con nuestro problema. Siempre estamos pensando y llorando y actuando de tal manera que lo único que pensamos y actuamos es de nuestra dificultad, nuestro problema o nuestra enfermedad. Hoy en día yo creo en la sanidad de Jesucristo. Si nosotros oramos por un enfermo y es la voluntad de Dios de esa persona sanarse, se va a sanar. Creemos en milagros, que si es la voluntad de Dios, claro que sí. Pero como he dicho, hay una voluntad de Dios
para cada una de las cosas. Y si es la voluntad de Dios de una persona sanarse, Dios lo va a sanar según la fe de esa persona, si tiene fe realmente. Ahora, si la persona tiene fe y la persona no se sana, es porque no es la voluntad de Dios. Nosotros no podemos realmente cambiar la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es una sola y Él tiene un propósito para cada una de ellas. Y como hablé el domingo, lo más maravilloso y la fe que realmente tenemos que tener es saber que Jesucristo está preparando una morada para cada uno de nosotros, y esa es la paz que debemos tener realmente, esa paz. Pasando por dificultades, pasando por alguna enfermedad, pero sabiendo que en medio de nuestra enfermedad, en medio de nuestro problema, Dios está con nosotros. Dios nos está sosteniendo. Dios está tomando de nuestra mano realmente. Como dice su palabra, yo estoy tomando de tu mano derecha, ¿no? Dios nos está cuidando. Dios nos está protegiendo, aún en el medio de la dificultad, en medio del problema. Pero tenemos que tener fe en Dios. Tenemos que tener esa confianza en Dios, de saber que estamos esperando una vida eterna, que confiamos en un Dios maravilloso, que sabemos que Dios tiene preparado cada una de las cosas para nosotros. Y Él nos guarda, nos cuida y nos suple. Pero ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra confianza cuando estamos pasando por problemas y dificultades? O enseguida hacemos como hizo Pedro al caminar por el mar, cuando vienen los problemas, las dificultades, empezó a mirar a su alrededor, empezó a mirar el mar, empezó a mirar el viento, empezó a mirar las olas, ¿y qué pasó con él? Empezó a hundirse, empezó a hundirse, empezó a hundirse, y de repente no aguantó más y largó un grito: Jesús, sálvame, porque se está ahogando. ¿Y todo por qué? Porque sacó su mirada, su confianza en Jesucristo. Porque cuando Jesucristo dijo que Él viniera caminando hacia Él, Él bajó de la barca mirando a Jesucristo y confiado. Pero la palabra es clara y dice allí que cuando Pedro miró a sus costados y vio el fuerte viento y vio las olas grandes, empezó a hundirse. Porque empezó a dudar de su fe. Empezó a dudar de su confianza que tenía en Jesucristo. Y empezó a hundirse. Y muchos hermanos se hunden en sus problemas, en sus dificultades y en sus enfermedades porque sacamos la mirada de Jesucristo. Jesucristo está ahí parado como estaba con Pedro, con la mano extendida para tomarnos. Pero, ¿dónde pusimos la mirada nosotros? Pusimos la mirada en Jesucristo. Nuestra fe realmente y confianza, ¿dónde está? ¿En Jesucristo? ¿O nos hace dudar las olas de este mundo que nos rodea y los problemas, las dificultades y las enfermedades? Si realmente no nos hace dudar, debemos estar realmente mirando a Cristo y, como hemos leído el domingo, gozosos, estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. La clave principal, recuerden, es orar a todo tiempo. Orar y orar. Sabemos que vamos a enfrentar dificultades, vamos a enfrentar enfermedades, y muchas veces el cimiento nuestro va a querer moverse. Pero si nuestra mirada está en Jesucristo, si nuestra fe está en el Señor, realmente, por más que vengan las dificultades, el Señor va a estar con nosotros, porque tenemos una fe en Él, tenemos una confianza en Él. Esta mujer sufrió por 12 años. Por 12 años estaba sufriendo una enfermedad. Recorrió todos los médicos. ¿Qué podía pensar? Bueno, no tengo salvación más, no me voy a curar, voy a seguir sufriendo por toda mi vida. Pero cuando ella tuvo la primera oportunidad de poder tocar a Jesucristo, con su fe realmente en Jesucristo, ella fue y lo tocó y fue sana. Por eso realmente, hermanos, si nosotros tenemos fe en Dios, fe realmente que Dios nos está guardando, Dios nos está cuidando, aún con la enfermedad, el problema, la dificultad que tengamos, Dios nos va a ayudar. Dios nos va a hacer poder soportar nuestras dificultades, nuestras enfermedades. Como he dicho montones de veces, en la palabra de Dios
jamás nos dice que cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, íbamos a vivir sin problemas, sin dificultades, sin enfermedades. Sino es al revés. Dice, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido el mundo. Y bueno, hermanos, por más que tengamos aflicción, confiemos en el Señor. Jesucristo ha vencido el mundo y para nosotros también hemos vencido el mundo. Porque Jesucristo, al aceptar a Jesucristo, Jesucristo ha hecho una morada para cada uno de nosotros, celestial. Tenemos una vida eterna segura con Cristo Jesús por medio de cada uno de nosotros cuando tenemos fe en Jesús, cuando tenemos fe en Dios. Por eso debemos estar gozosos, por eso debemos orar, por eso debemos dar gracias a Dios en todas las cosas. Hermanos, que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y recuerden, tener fe en Dios. Estamos pasando momentos difíciles. Estamos pasando el rebrote nuevamente de esta pandemia. Pero ¿quién tiene el control de todo? El Señor tiene el control de todo. De todas las cosas que está aconteciendo están en las manos del Señor. Por eso debemos depositar nuestra confianza en Él y estar tranquilos. Que Dios lo bendiga ricamente. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por poder compartir tu palabra, oh Dios, y danos esa fe y esa confianza de estar tranquilos, Señor, confiando en ti, sabiendo que tú estás obrando en cada una de las cosas, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, y guarda a cada uno de ellos, suple cada una de las necesidades, Señor, y gracias, Padre, porque sabemos que tú estás obrando en cada una de ellas, Señor. Bendice a los que están pasando por enfermedades, dificultades, Señor, y que los puedan poner aún en el medio de la enfermedad, en el medio de la dificultad, puedan poner su fe y su confianza en ti, como hemos leído en tu palabra, Señor. Bendice a los ancianos, Señor, y guarda a cada uno de realmente de los fríos que ha de venir, que cada uno esté cuidado, Señor, y realmente bendice a cada uno de los hermanos. Gracias te damos, Señor, por cada una de las cosas que tú nos das y nos suples, y así te dejo todo en tus manos. En nombre santo, Señor Jesús. Amén. Que Dios bendiga a cada uno de los hermanos. Y bueno, los estoy esperando el domingo. Que Dios los bendiga ricamente a cada uno de ustedes.